Un gusto muy grande presentar a José Luis Álvarez García. José Luis Álvarez García es profesor, porque esta condición no se pierde, es profesor de secundaria, ejerció en el Instituto número 5 de Avilés, ahora está recientemente jubilado, pero seguro que el amor por las matemáticas y el gusto por la enseñanza no lo ha perdido, porque ahora está disfrutando de otras cosas que también. Por otro lado, José Luis es como, claramente lo podemos considerar de la casa, porque la cantidad de veces que ha venido aquí a colaborar en cursos de GeoGebra, que ha participado en jornadas como esta, que ha venido a cursos de otro tipo, a contarnos cosas interesantes, que ha dado conferencias en el máster de profesores de matemáticas y siempre de una manera estupenda. Además, da gusto porque cada vez que uno lo llama, dice, pues por supuesto, y lo tenemos aquí. Como yo no lo he tenido como profesor, pero por lo que he visto en las conferencias y todo, es una persona que transmite entusiasmo, energía, buen humor, creativo, y eso me parece que también es muy importante, sobre todo la parte del buen humor, es muy importante la parte que tenemos por lo menos que poner un poquito los profesores para romper un poco el hielo. Y entre otras cosas, es uno de los, yo diría, de los 4 o 5 gurús de GeoGebra, y justamente hoy nos va a hablar de algo relacionado con GeoGebra y relacionado con los cuadriláteros. Y a los que os gusta la geometría como a mí, pues la palabra triángulo y la palabra cuadrilátero pues nos hacen pensar en un montón de cosas, en un montón de teoremas, de relaciones, y ya esto ya es como que estamos ansiosos de escuchar lo que nos va a contar. Y más y mejor de José Luis no puedo decir, así que le dedico la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Y si no os importa me voy a sentar porque tengo que manejar el ordenador y si no tengo mal. Claro, ¿cómo no voy a decir que sí cuando me llaman aquí si cada vez que vengo me tratan de esta manera, ¿no? O sea, ya lo veis, o sea, se ve que... Vamos, de verdad, sí me siento muy a gusto aquí, me siento como en casa y por ejemplo, cuando empezó este curso, este es mi segundo curso jubilado, dije, bueno, pues ya nada, ahora ya no voy a salir a ningún lado. Y a los... no habrían pasado 2 o 3 semanas, me escribe Mario y me plantea esto. No puede ser. No, claro, cuando me escribe Mario, me escribe Claudia o los muchísimos amigos que tengo aquí en la sociedad me dicen eso, pues es para recordar esto de si tú me dices ven, ¿no? Pues eso. Gracias por invitarme y de verdad que estoy encantado de estar aquí. Bueno, la verdad, de lo que os voy a hablar hoy, un poco, pues, ahí dice cuadriláteros con sorpresas, o sea, vamos a ver alguna sorpresa que encierran los cuadriláteros, o al menos cuando yo las descubrí me resultaron así sorprendentes, y también de GeoGebra, pero sobre todo yo creo que la idea fundamental que a mí me gustaría transmitir es un poco indirecta, es más bien esta. O sea, nosotros, bueno, pues, quien más, quien menos, intentamos resolver en clase problemas, ¿vale? Muchas veces el problema pues está al final de un tema, o sea, se hace como aplicación de todo, es decir, que ya en realidad casi no es ni problema, porque ya se sabe lo que hay que aplicar, porque se dio justo la regla del día anterior, o sea, que llamarlo problema pues ya, en fin, sería discutible, ¿no? Pero en todo caso, la mayor parte de los problemas que hacemos son problemas que, bueno, tienen una serie de pasos, a veces uno, a veces más, y bueno, terminan y se acabó, ¿no? Y rara vez, cuando resolvemos un problema y llegamos a esa, voy a decir, primera solución, tratamos de ir un poquito más allá. Es decir, tratamos de plantearnos si habrá más soluciones, si la solución sería esa con otros datos, es decir, si una modificación en los datos, cómo alteraría la solución, este tipo de cosas. Es verdad que
yo hablo como profesor de secundaria. Sé que aquí estáis de infantil, de primaria, de universidad. Me vais a permitir que, claro, yo el contexto al que me tengo que referir necesariamente es este de secundaria, ¿no? Sí que es verdad que en secundaria, supongo que en las demás etapas igual, vas siempre como muy pillado también con el tiempo, ¿no? De la aprobación del programa, y claro, ¿no? Si un problema te adereza, una de estas cosas que voy a contar, o si empiezas a tirar del hilo, es que no estás en una clase, estás... Puedes estar un mes tirando de ese hilo, y tirar, y sigues sacando, ¿no? Cosas. Es verdad, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero con todo es una pena, ¿no? Que no podamos ir un poco más allá. Y sobre todo ahora que contamos con herramientas maravillosas, como por ejemplo es GeoGebra, ¿no? Es decir, lo que yo os voy a mostrar, pues solamente ha sido posible para mí, pues con ayuda de GeoGebra. Y con GeoGebra, ese cambio de datos por incógnitas, esa modificación de los datos e inmediatamente ver cómo es digamos, la implicación en las soluciones y demás, es muy sencillo. Y es un poco esa la idea fundamental que yo os trato de transmitir. Todo y en el contexto este de los cuadriláteros, ¿no? Bueno, perdón, tengo una cosa aquí por comentaros. Yo voy a procurar, no sé si con humor o con qué, pero voy a procurar teneros más o menos entretenidos, pero si alguno se aburre mucho, o alguna, se aburre mucho, joder, qué peñazo, sí. Entonces os dejo propuesto un problemilla, un problemilla, que vamos a hablar de problemillas, un problemilla. No sé, estáis viendo que esto está moviéndose ahora, ¿no? Y hay unas zonas ahí que se ven, unas en azul y otras en amarillo. El problema es tan sencillo como demostrar, justificar, que la superficie azul es igual a la superficie amarilla. El área de lo que estamos viendo en color azul es igual al área de lo que estamos viendo en color amarillo. ¿Vale? Oye, esto solo si os aburrís. Volveremos ahí, ¿vale? Más adelante volveremos hacia el final, lo retomamos y hablamos, ¿no? Bueno, y digo que lo voy a hacer en torno a los cuadriláteros, voy a justificar un poquito por qué los cuadriláteros. De mano, pues yo soy también de los apasionados de la geometría, ¿no? Que cuando yo triángulo un cuadrilátero y tal, bueno, pues está ahí. Y os comento un par de cositas de esto. Una fue que ayer cuando estaba yo empezando con mi tarea de profesor, en los años 80, se puso en marcha un plan experimental de reforma de las enseñanzas medias que fue previo a lo que luego fue la LOCSE. Y en aquel momento pues hubo un aluvión de materiales, de nuevas ideas de enseñar matemáticas que nos iban llegando, fundamentalmente del mundo anglosajón, también del francés, ¿no? En Francia, por ejemplo, venía mucha geometría, porque los franceses siempre estudiaron mucha geometría, llegaron muchas cosas por ahí. Yo recuerdo algunas obras que me resultaron impactantes. Por ejemplo, Rompiendo las cadenas de Euclides. Fijaros qué título más rompedor, nunca mejor dicho, ¿no? De Firker, ¿no? La que queda, ¿verdad? Bueno, una serie de artículos, una serie de libritos y tal, que iban llegando a nuestras manos y que nos hacían replantearnos muchísimas de las cosas que en ese momento teníamos consideradas como digamos, rigurosamente fijas y ciertas, ¿no? Empiezan a hacer dudar de las cosas que hasta ese momento considerabas que eran axiomas, ¿no? De alguna manera. Eso por una parte. Entonces a mí el tema de los cuadriláteros ahí me dejó bastante descentrado, ¿no? Luego otro detalle fue que, pues hace unos años, hace menos años que esos, hace como, pongamos 6 años, una cosa así, en la época en la que era ministro de Educación Gabilondo, recordaréis, hace unos pocos años, el último gobierno de Zapatero debe ser, puso en marcha un programa que se llamaba Profundiza. Era un programa que se ofrecía a los alumnos por arriba, por primera vez. ¿Entendéis, no? Es decir, se habían puesto en marcha por la LOCSE, muchos programas de diversificación curricular, etc. Pero nunca había habido nada por arriba. Y en ese programa participó nuestra Federación de Profesores de Matemáticas. En concreto, la parte de matemáticas se llamaba Ven por Más Matemáticas.
para ese programa, que se desarrollaba generalmente los sábados con alumnos voluntarios que quisieran y demás, pues para ese programa pues una serie de profesoras y profesores pues preparamos unos temas. Entonces a mí me encargaron un tema que debería ser de alguna manera a continuación de uno que había preparado previamente Manuel Sada. Manuel Sada era fundamentalmente sobre el triángulo, cosas relacionadas con el triángulo. Entonces a mí me vino al pelo, dice, pues yo que soy de los cuadriláteros, pues engancho en los cuadriláteros con los triángulos. Entonces esos son los dos motivos por los que yo me centré un poco a estudiar esto de los cuadriláteros, ¿no? Claro, os decía antes que los cuadriláteros, pues, cuando nosotros los estudiábamos, yo creo que ya incluso los cóncavos poco aparecían, ¿eh? Casi todos los cuadriláteros eran convexos, cuadrados, rectángulos, trapecios, eso estudiábamos mucho, y yo ya cuando aparecía un trapezoide ya sudar y tal, no, eso es lo que no existían y tal. Entonces yo recuerdo que, por ejemplo, en esas lecturas iniciales, pues ya resultaba chocante, pues lo que nos venía, sobre todo lo anglosajón, ¿no? Hablaba de dardos y de cometas, por ejemplo, ¿no? Hombre, dardos y cometas, pues sí, claro, los dardos. Fijaros tú si es una figura familiar el dardo, la cometa o el diamante. Entonces, ya nuestra clasificación habitual de los cuadriláteros un poco se iba, digamos, en todo caso chocando, ¿no? Pero claro, llega GeoGebra, y claro, esto que tenemos aquí es un cuadrilátero, ¿no? Claro, es un cuadrilátero. Y esto también, ¿verdad? Y esto. Claro, un GeoGebra en el papel, aquello está rígido. Cuando nosotros trabajamos con GeoGebra, por ejemplo, si nosotros partimos de 4 puntos y los tengo libres y empiezo a moverlos, eso también puede pasar, ¿no? Es decir, este es un cuadrilátero convexo, obviamente convexo no es. Cóncavo, como que tampoco, ¿no? A ver, el convexo tiene pues, 2 diagonales dentro del cuadrilátero, ¿verdad? Si hago uno cóncavo, pues tengo una diagonal dentro y otra fuera, y este. Claro, si o ampliamos lo que entendemos por cuadrilátero, o tenemos que empezar a establecer algún tipo de restricción. Ahora no voy a seguir mucho más en este tema, más adelante lo volveremos a retomar y volveremos a incidir un poquito en eso, ¿no? Pero que sepamos que en todo caso, cuando trabajamos con este tipo de herramientas como GeoGebra, pues que tengamos en cuenta que algunas cosas, pues a lo mejor tenemos que empezar a replanteárnoslas, o al menos que nuestras definiciones tienen que ser un poco más amplias y recoger situaciones que en el contexto del plano de los libros de texto y del lápiz y del papel no se daban nunca. Y aquí sí que se da. Bueno, en alguna clasificación, no dejaros así tal, entonces se introduce ese otro tipo de cuadrilátero, ¿no? El cóncavo, el convexo, y a ese se le llama el entrelazado, ¿vale? El entrelazado. Pero no es la única alternativa, luego veremos otra. Bueno, pues ¿por dónde empezamos? Bueno, pues una cosa sencillita para empezar a investigar con cuadriláteros, pues es esta que hemos titulado ahí el paralelogramo de Varigny. Para no perder mucho tiempo con las construcciones de GeoGebra, la mayor parte de las veces que aparezcan van a estar prácticamente hechas, yo simplemente las voy a ir descubriendo, ¿no? Construimos un cuadrilátero cualquiera, quiere decir que los puntos de los que partimos son puntos libres, ¿no? Con GeoGebra. Hallamos los puntos medios, GeoGebra tiene una herramienta que es punto medio de, me los puede dar directamente, si no necesito trazar matrices y unimos los puntos medios de los lados, ¿vale? Unimos los puntos medios de los lados y se forma otro cuadrilátero. Entonces, ¿qué tipo de cuadrilátero es? Hombre, pues así a simple vista parece que es un paralelogramo, ¿no? ¿Será un paralelogramo? Hombre, con GeoGebra disponemos de herramientas para poder comprobarlo, que puede ser
o bien las herramientas que me miden longitudes y ángulos, por ejemplo, medir las longitudes y los ángulos, o también herramientas que me miden relaciones. Sabéis que hay una herramienta que está de relación, en la que yo lo que puedo decir, que me estudie la relación, pues, por ejemplo, entre este ángulo y este ángulo, y me dice, pues el ángulo, bueno, toqué el ángulo y el punto, perdona, ángulo y ángulo. Me dice, el ángulo A y el ángulo tal son iguales, comprobado, etcétera, ¿no? Bien, efectivamente es un paralelogramo. Ese paralelogramo además tiene un nombre, que seguramente la mayoría conocéis, que es el nombre, pues ese de paralelogramo de Varignon, asociado a ese cuadrilátero. Y esto es así, seleccionar, es así con cualquier tipo de cuadrilátero, incluso con el entrelazado, ¿verdad? Con el cóncavo, con el convexo e incluso con el entrelazado. Pero además, cuando el cuadrilátero es convexo, pues hay otra cosa que podemos estudiar, que es qué relación hay entre el área, la superficie ocupada por ese paralelogramo de Varignon y la superficie del cuadrilátero original. No sé si sabéis, si no lo sabéis os lo digo yo ahora, cuando con GeoGebra construyes un polígono, GeoGebra le asocia un número. Ese número es el área, es la medida de la superficie del polígono, ¿no? Bueno, entonces en este caso no necesito ir a otra herramienta para calcular la superficie, sino que ya la tenemos, es el número que utilizamos. Yo le pido que nos calcule la razón de esas áreas, me sale 0,5, es decir, es justamente la mitad. El área del paralelogramo de Varignon es justamente la mitad, y eso también incluso es la mitad en estos otros casos de esas situaciones extremas del cóncavo y el convexo. Pero vamos a quedarnos con el convexo porque esa relación también la podemos estudiar de esta otra forma, ¿no? Mediante un puzzle. Es decir, podemos superponer la parte que nos queda fuera del paralelogramo de Varignon y comprobar que efectivamente ocupan la misma superficie. Muy bien. Volveremos más adelante, porque va a aparecernos más adelante el paralelogramo de Varignon. Claro, y aquí empieza ese viaje del que yo os hablaba, ¿no? ¿Qué pasaría si? Porque claro, GeoGebra nos permite mucho, ¿eh? ¿Qué pasaría si? Pues ¿qué pasaría si en vez de quedarnos con el punto medio, es decir, en vez de disecar el lado de cada cuadrilátero, pues lo dividimos en n partes? N partes que pueden ser, bueno, pues ponemos un deslizador, pueden ser las que sean, ¿no? En este momento lo hemos limitado ahí a 20 en ese deslizador, pero puedo poner las que quiera, ¿no? Muy bien. Entonces, en vez de unir los puntos situados, los puntos medios de los lados, pues por ejemplo, podemos unir los puntos situados a 1 partido por n. Espérate esto, ya os dije lo del hilo de tirar. O 2 partido por n, o 3 partido por n, o b partido por n, ¿me entendéis? No me extiendo todo eso porque entonces acabamos la hora entera con esto, ¿no? Lo pongamos a 1 partido por n de cada lado, en cada lado, ¿no? Pero claro, ese 1 partido por n lo podemos interpretar de muchas maneras. Por ejemplo, podríamos interpretarlo, pues por ejemplo, en una diagonal, esta diagonal, y a 1 partido por n de cada vértice de la diagonal. También podríamos hacerlo en la otra diagonal. Esa sería una posible forma de entenderlo, ¿no? Pues bien, quedémonos con esto. ¿Qué se forma? Bueno, pues parece que también es un paralelogramo y también ese paralelogramo se mantiene en cualquiera de esas otras situaciones que tal. Comprobamos, efectivamente, es un paralelogramo, ¿vale? Es un paralelogramo. Es un paralelogramo. Incluso podemos estudiar cuál es la razón entre el área de ese paralelogramo y el área del cuadrilátero original. Por ejemplo, en este caso nos aparece por aquí un 0,28, ¿vale? Cambiamos. No sé si lo estáis observando. Parece que no cambia, ¿no? No cambia. Es decir, que parece que esa razón es independiente de la forma del cuadrilátero.
Sin embargo, cambio n y sí que cambio. Es decir, depende de n, pero no del tipo de cuadrilátero. Podemos seguir investigando. Podemos encontrar una expresión algebraica, es decir, una formulita que nos permita calcular la razón de las áreas conocido n. Pues claro que sí. ¿Y cómo la puedo encontrar? A mí hubo un eslogan de la publicidad hace muchos años. Sois muy jóvenes muchos y no lo recordaréis, pues teníamos tan así, que cuando se empezó a abrir un poco el mundo de la publicidad, que era muy carga, que era el ponte lo ponse. ¿Lo recordáis? Las gomitas, ponte lo ponse. Pues a mí, yo me apropié de eso para el caso de las matemáticas, de la enseñanza de las matemáticas como un heurístico para los problemas. Pónselo fácil. No dependía de la forma del cuadrilátero, ¿no? Vale, pues, ¿cuál es el cuadrilátero más fácil para trabajar con él? El cuadrado. Pues ya está, pues nada. Buscamos un cuadrado, por ejemplo, aquí que tengo la 5 por ahí, 5 por ahí, y 5 por ahí. Y ahora está chupado, ¿verdad? Claro, aquí estamos en un caso particular de 5, tratemos de generalizar. Pues sería un cuadrilátero que tiene un paralelogramo que tiene, en este caso un rectángulo concretamente. Uno de los lados es la hipotenusa de un triángulo, uno partido por n y uno partido por n, es decir, raíz de 2 partido de n, de n, ¿no? La longitud. Y la otra, pues, n-1, ¿verdad? Partido por n cuadrado más n-1 partido, es decir, raíz de 2 por n-1 partido por n. Entonces las dos cositas, multiplicamos y ya tenemos la formulita, la expresión algebraica que teníamos. No me extiendo más, que hay mucho que contar. Bueno, y si... ¿Ya viste? Dice y sí, no, hay muchos ISIs, hay muchísimos. Yo voy a centrar solamente en otro, para cambiar luego ya de tema. Construimos el cuadrilátero, también dividimos en cada lado en n partes, ¿vale? Dejémoslo en 5. Pero ahora, en vez de unir los puntos que estaban a 1 partido por n, dos vértices opuestos del cuadrilátero, pues cogemos a 1 partido por n de cada vértice y en un sentido concreto, por ejemplo, en el mismo sentido, por ejemplo, ¿no? Nos queda eso. Claro, la primera pregunta que nos hacíamos antes era si es un paralelogramo. No hace falta herramientas de GeoGebra para darnos cuenta aquí de que en absoluto es un paralelogramo y, claro, en GeoGebra también lo podemos comprobar si queremos, ¿no? Y también podemos estudiar la razón entre las áreas y también podemos comprobar, como antes, que esa razón no depende de la forma del cuadrilátero, sino que depende únicamente de n. Póntelo fácil, también puedo hacer el cuadrado, también tendré la ayudita cuando tenga el cuadrado de Pitágoras para resolverlo, es decir, que también podemos encontrar ahí una fórmula de una manera sencilla, ¿no? Según donde planteemos esto, si lo queremos plantear en clase, pues hasta podemos trabajar con pasarnos de los naturales a los reales, trabajar con la función que nos aparece por ahí, buscar la optimización, es decir, dónde se encuentra el área máxima, ese tipo de cosas. Bueno, hace unos años, unos cuantos años también, uno de los muchísimos libros, se hizo alusión antes a Claudio Alsina, aquí en la presentación a una frase, ¿verdad? Bueno, pues uno de los muchísimos libros de Claudio Alsina se llama Vitaminas Matemáticas. No sé si lo habréis leído, lo habréis consultado. Y son como vitaminas, están numeradas, además, entonces son un montón de pequeños tópicos de matemáticas. Entonces yo aquí descubrí esto de lo que os voy a contar ahora, que era una vitamina que dice resulta chocante, dice malabarismos con cuadriláteros. Dice, ¿por dónde se aguantan los cuadriláteros? Ostras. Bueno, no os lo voy a leer, pero Claudio Alsina nos lleva al mundo del circo. Nos habla de los trapecistas. Claro, el trapecio en el circo,
da una pincelada a la mucha geometría que hay en un circo, ¿no? Claro, se empezar a pensar un poquito, ahí, desde la propia carpa, ¿no? La cantidad de cosas de geometría que hay en el mundo del circo, ¿no? Pero en concreto se centra en el trapecio, ¿no? Y yo descubrí aquí una curiosísima forma de encontrar el centro de masa de un cuadrilátero. Claro, el centro de masa de un cuadrilátero. A ver, depende de dónde tenga la masa. Pues si uno profundiza un poquito más allá de lo que cuenta aquí Claudio Alsina, pues en un cuadrilátero nosotros podemos considerar que la masa está concentrada en los vértices. Entonces el centro será el punto de equilibrio, ese del que hay que sujetarle, será uno en particular, en los lados, ¿verdad? O uniformemente, como si fuera una lámina. Entonces, entendido que el cuadrilátero está uniformemente, imaginaos un cuadrilátero de chapa, ¿dónde estaría su centro de masa? Luego veremos otra forma de llegar a ese punto, pero en lo que cuenta Claudio Alsina es esto. Construimos el cuadrilátero, vamos a hacer como antes, tenemos el cuadrilátero, también los puntos libres, y el procedimiento consiste en lo siguiente: trisecar los lados, dividimos en tres partes los lados, trazamos las rutas que determinan los dos puntos situados a un tercio de cada vértice, supongo que se verá bien, ¿no? Las rectas que se ven. Y ahora nos quedamos con los puntos de intersección de esas cuatro rectas y construimos ese cuadrilátero, que es un paralelogramo, ¿vale? No vamos a pararnos a comprobar ahora si eso no es un paralelogramo. Es un paralelogramo. Vamos a darlo por hecho. Bien, pues, a ver, hay una pregunta aquí intermedia que también me la voy a sacar. ¿Cuál sería la razón de las áreas entre el área de ese paralelogramo y el área del paralelogramo original? Como lo hicimos antes, también se podría hacer aquí, me lo voy a saltar. Podemos comprobar que esa razón no depende de la forma del cuadrilátero, se mantiene constante. Por tanto, si se mantiene constante, también podemos ponérnoslo fácil con un cuadradito y encontrar la expresión algebraica. Pero aquí viene lo chocante, ¿no? Lo impactante, lo que nos dice Claudio Alsina. El centro de masa del cuadrilátero es el punto de corte de las diagonales de ese paralelogramo. Ese paralelogramo se le conoce como paralelogramo de Wittenbauer. No sé si lo leeré bien, ni mucho menos un nombre alemán, que si hay algún alemán aquí que me traduce. Yo lo leo como, lo pronuncio como leo. Pues esa es la forma, parece ser, que se utiliza en arquitectura y en algunas situaciones para encontrar el centro de un paralelogramo. Eso cuenta Claudio Alsina en este libro, ¿no? Bueno, pues, ¿y qué pasaría si, ¿y qué pasaría si, en vez de trisecar los lados, pues los dividimos en n partes? Es decir, dividimos cada lado en n partes. Lo mismo con, en vez de 3, pues 4 o 5 o 6 o las que sean, ¿no? Las que sean. Y hacemos lo mismo, es decir, trazamos las rectas que quedan a 1 partido por, he puesto 6 aquí, pues a 1/6, ¿no? De cada vértice. Vamos a ver un poquito más hacia aquí el cuadrilátero para que quede todo bien. Buscamos la intersección de esas rectas, nos quedamos con el cuadrilátero. Podemos estudiar también la razón entre las áreas, también podemos comprobar que no depende de la forma del cuadrilátero, simplemente depende de n. Y podemos ver qué pasa con el centro de esos cuadriláteros. Claro, el centro de gravedad, el centro de masa, perdón, el centro de masa, el centroide, se le dice del cuadrilátero, coincidía con el caso de n igual a 3. Pero cuando en vez de ser 3 es 4, 5, 6, 7, ¿qué pasa con los centros? Bueno, pues aquí viene la primera sorpresa. Yo de todas las cosas que os he contado, la primera sorpresa que me llevé fue esta. Fue cuando yo observé esto que estáis observando ahora. El centro de esos cuadriláteros es el que está en color azul.
el que queda en color naranja, ese es el centro de masa, ¿vale? No sé si os dais cuenta de qué es lo que está pasando. Están alineados. Es decir, no se mueven de cualquier manera, sino que están en una recta. Hay una especie, así, de recta de centros de Wittenbauer generalizados. Luego volveré sobre ello, porque, claro, esto parece que se mueve, ¿no? El caso n igual a 3 estaría ahí. Y por cierto, n igual a 2, ¿dónde estaría? Si n es igual a 2, estamos en el de Varignon, ¿os acordáis? N igual a 2 estaría en el centro del paralelogramo de Varignon. N igual a 3, el centro de masa. El 4, el 5, el 6 se van moviendo. ¿Y entre qué valores se mueven? Luego lo vamos a ver con más claridad. Pero era una de las primeras cosas que a mí me causó cierta sorpresa, ¿no? Esto está alineado, ¿no? Están alineados. Bueno, interesante, ¿no? Bueno, pues buscando cosas de cuadriláteros, pues parece obligado a hablar de un determinado teorema para el que antes pues necesitamos introducir una primera definición, que es el de cuadrilátero cíclico, ¿no? Entonces, un cuadrilátero se dice que es cíclico cuando está inscrito en una circunferencia. Se puede inscribir en una circunferencia, como por ejemplo estos. ¿Vale? Estos cuadriláteros que estamos haciendo aquí, pues estos son cíclicos, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que cumplirse para que un cuadrilátero sea cíclico? Pues, para que un cuadrilátero sea cíclico, lo que tenemos que tener es que la suma de dos ángulos opuestos tiene que ser 180 grados. Es fácil justificar el porqué. Recordaréis todos la relación que hay entre el ángulo central y el ángulo inscrito, ¿no? Los ángulos centrales correspondientes estarían en el centro de la circunferencia. Si esos dos suman 180 grados, los centrales sumarían el doble, 360, ¿no? Es decir, tendríamos la circunferencia completa, ¿no? Un resultado que podemos comprobar, si no, con las herramientas de GeoGebra, ¿no? Bueno, otra de las características que nos permite GeoGebra es comprobar, por ejemplo, esto. Déjame ponerlo en una situación que me resulte favorable para que se vea aquí. Que si nosotros trazamos las prolongaciones de los lados, ¿verdad? Prolongamos estos dos lados y prolongamos esos dos lados. Entonces, las bisectrices de esos ángulos determinan unos puntos de corte con los lados del cuadrilátero y esos puntos forman un rombo, ¿vale? Utilizando las herramientas de GeoGebra, ya lo veis sobre la pantalla, también lo podemos comprobar, ¿no? Cualquiera que sea el cuadrilátero, se nos perderá de vista, algunos lo veremos, otros no, pero bueno, siempre se forma un rombo, ¿no? Bueno, pues esto del cuadrilátero cíclico es porque, bueno, pues hay un resultado de los cuadriláteros con historia, que es el teorema de Thomé. No sé si le conoceréis, pero si no lo comentamos ahí, ¿no? Ptolomeo fue un matemático que vivió, como veis ahí, entre el año 100 y el año 170 y enunció este teorema que es, pues también realmente sorprendente, ¿no? Que hubiera descubierto esto, ¿verdad? Que es que el producto de las diagonales hace BD, es decir, no sé si se ven con claridad los vértices los nombres, vamos. A, B, C, D son los nombres de los vértices. Pues si multiplicamos AC por BD, el producto de las diagonales es igual a la suma de los productos de los pares de lados opuestos. Es decir, este lado por este más este por este. Es un resultado descubierto en el año 100 y poco, sin GeoGebra. Sin GeoGebra. ¿Alguien se ha parado a pensar alguna vez qué haría Ptolomeo, Gauss, Euler, una mente de estas con GeoGebra?
terrible. O sea, ¿qué habría hecho con la calculadora Casio solamente de sumar, restar, multiplicar y dividir? Ya podemos imaginárnoslo, ¿no? Que ni eso había. Bueno, hay una demostración clásica, la voy a poner, o si queréis la presentamos un poquito, pero lo que me gustaría era luego enseñaros la con GeoGebra, ¿no? Otra cosa, una construcción con GeoGebra muy interesante para demostrarlo, ¿no? Bueno, la demostración clásica que se suele hacer es esta. Voy a ir levantándome y mostrándolo aquí porque si no vais a volveros locos con las letras y demás. O sea, buscamos este punto K que está construido de tal manera que este ángulo y este ángulo sean iguales, ¿vale? Este ángulo de aquí, que forma la diagonal BD con el lado BC, es igual que este. Podríamos generalizar, pequeño paréntesis, podríamos generalizar y consignar un K cualquiera, pequeño paréntesis. Eso nos podría servir para justificar que solamente se cumpliría eso cuando el K está en la diagonal, es decir, cuando el cuadrilátero es inscriptible, es decir, es cíclico. Bueno, pues tenemos aquí este valor K. Entonces, este ángulo es igual que este porque abarcan el mismo arco. Estos dos son iguales porque los hemos hecho por construcción, por tanto, este triángulo y este triángulo son semejantes. ¿Vale? De ahí, de establecer las semejanzas sales. Ahora ya se entiende, ¿no? ¿De dónde viene esta historia? Bueno, de manera análoga, establecemos ahora la semejanza entre este triángulo rosa y este otro de aquí. Tienen este ángulo es igual que este, los dos verdes más ese trocito que hay en el medio. Este ángulo, perdón, ahora era, estoy con este. Bueno, pues este sería igual que este porque abarca el mismo arco, son semejantes también, por tanto se cumpliría esto. Sumando las dos cosas miembro a miembro, pues resulta la demostración esta del teorema de Ptolomeo. Esta es la demostración clásica, ¿vale? Sumarlo miembro a miembro, sumando esto con esto, AK más KC es AC, ¿verdad? Pues AC por BD es... Bueno, así suele ser la demostración clásica. Me gustaría enseñaros esto, ¿veis? No me voy a tomar ninguna medalla. Esta la he visto y me quedé alucinado cuando la vi. Joder, qué bien, qué cosa, qué chapó. ¿Quién la encontró? Y no puedo citar de quién es. Y no puedo citarlo porque este es el problema que tiene muchas cosas. A mí me gustaría saber quién fue, saber exactamente quién fue. Yo esto lo he visto en la web de GeoGebra, de materiales de GeoGebra, ¿no? ¿Sabéis? Entonces cuando la vi digo, ya está. Ostras, luego la vi, que había otra que era exactamente igual y otra igual, y lo encontré en 8 o 10 y ninguno de ellos dice de quién es. Todo se le atribuye. Entonces digo, vale, pues chito, pero yo que sepáis que no la he inventado. Solo hay una cosa en esto que os voy a leer que es mía, digamos, de las que he visto ahí. Era un poco chapucero. Entonces, yo simplemente fue esta cosa. A ver, hacemos esto. Mirad, construimos. Este es el cuadrilátero, ¿no? Y queremos demostrar, sabéis, lo de antes, ¿no? El producto de las diagonales igual a la suma de los productos de los lados opuestos. Bueno, pues construimos ese triángulo, que es un triángulo BCF, factor de escala A, es un triángulo semejante al BCF, de este triángulo, y esos son semejantes. El factor de escala es A. Yo lo que he puesto en mi construcción aquí es un factor de escala, porque claro, si esto lo hacemos 1, 1, como os podéis imaginar, si esto mide B, y esta distancia la multiplico por esta, nos sale enorme, ¿no? O sea, las construcciones que he visto sería esto pequeñito ahí arriba, para poder verse grandote la construcción. Ahora he puesto el factor de escala S, pero yo creo que explicado esto lo vamos a poner otra vez en pequeñito para que lo podamos seguir, ¿no? Vale, por ejemplo, podemos dejarlo ahí. Para que me entre aquí el mínimo 3. Bien. Entonces construimos eso. Vamos al paso 2.
alineado, ¿verdad? Alineado, hacemos esta otra construcción. Fijaros ahora, son BD, AB y BF. Si queréis digo la de B delante. BD, BA, BF. Es decir, A, D, D y F. Es decir, tengo un triángulo que es semejante a ese. ¿Vale? Bueno, pues ahora nos queda en el medio. Fijaros. No me paro con los ángulos porque he puesto coloritos para que se entiendan bien los que son iguales y demás, ¿no? Pues lo que nos queda en el medio es AF, BF, EF, ABE, un triángulo semejante al ABE. Entonces, al hacer esto, al hacer esa construcción, ¿qué vemos? ¡Ostras! Pues esta es la genialidad de quien hizo esta construcción. ¿Cuánto mide esto? EF, el producto de las diagonales. El producto de las diagonales, E por F. Esto de aquí es A por C, el producto de A por C, y esto de aquí es B por D, el producto de B por D. Sorpresa, ¿verdad? Por tanto, es una demostración moderna, la versión 2.0, ¿no? de la clásica que teníamos antes del teorema de Ptolomeo, ¿no? Demostración del teorema de Ptolomeo versión siglo XXI, ¿verdad? Bueno. Bueno, seguimos. Bueno. Un cuadrilátero cíclico era el que se podía inscribir dentro de una circunferencia. Bien, un cuadrilátero tangencial, por el contrario, es aquel que puede circunscribir a una circunferencia, es decir, que puede tener una circunferencia tangente a sus 4 lados, ¿vale? Bueno, pues a propósito de un cuadrilátero tangencial, un cuadrilátero tangencial sí, solo si las sumas de las longitudes de los lados opuestos son iguales. De una manera genial de comprobarlo con GeoGebra y verlo, pero si he elegido esto fue por otra cosa, que es la versión siglo XX, no XXI, siglo XX. Hay un clip, espero que se oiga y se vea bien, de una película que es Adiós muchachos, de Luis Mal, de 1987, la película, aunque la película recrea una situación de la Segunda Guerra Mundial. Y veréis aquí cómo se... Esto se lo agradezco a José María Sorando, ¿no? Que es una de las personas que más... ¿Quién demuestra que en este cuadrilátero la suma de los lados opuestos AB más BD es igual a la suma de los otros dos BC más BA? A ver, el nuevo. Llamaré, ¿no crees? Las tangentes a un círculo trazadas desde un punto son iguales. Bien. Por ejemplo, de A a minúscula a A minúscula. Sí. De B a B minúscula, B minúscula. Bien. De C a C minúscula y C minúscula. Sí. Y desde D a D minúscula, Bien. B mayúscula, C mayúscula. Con eso te vuelves idiota. Con él lo adquirido ya no está. D más C más D más A. Lo cual es siempre lo mismo. Muy bien. ¿Entendido? Bueno, pues chapó, ¿no? O sea, el chaval sabía y... Bueno, pues eso. Con GeoGebra pues lo vemos simplemente con un código de colores. Por ejemplo, si se distinguen mucho los colores, pero yo creo que sí. Por ejemplo, en naranja, los que son iguales, en morado, en verde y en azul, pues al sumar lados opuestos tengo uno de cada, ¿no? Por tanto, esa es lo que demuestra el nuevo, que se ve que lo recibieron los compañeros con alegría. Bien. Bueno, esto me lo voy a saltar. Esta, bueno, que tengo muchas y alguna me voy a tener que salvar. Por ejemplo, esta es curiosa, que lo único que haríamos sería intentar comprobarlo con GeoGebra.
en un cuadrilátero, trazando las diagonales. Pues bien, el producto de las áreas de los triángulos opuestos, o sea, las dos azules por un lado, las dos rojas por el otro, que son iguales esos productos. Estoy intentando darle vueltas a ver si encuentro una manera tan ingeniosa como esa otra del tangencial, ¿no? Pero de momento no la he encontrado, ¿no? No la he encontrado. De demostrar, ¿no? Simplemente, pues eso lo que está es simplemente hecha la comprobación. Hombre, la demostración para los que estáis aquí, pues tampoco es complicada. Por un alumno de secundaria a lo mejor sí, es sencillo. Si trabajas un poco con trigonometría y empiezas a trabajar ahí pues con el área del triángulo, con la base, por la proyección, etcétera, etcétera, pues sale, ¿no? Bueno, tratando de llevar al campo de los cuadriláteros cosas de estas que has estudiado en los triángulos, pues encontré una cosa que me recordaba mucho a un teorema que yo me gustó mucho siempre hacerlo en clase. Es una de las actividades que está también en el proyecto Gauss que habíamos preparado, ¿no? Que es el teorema de Napoleón. Que nunca lo haya oído, sí, Napoleón, ese del que estáis pensando, ¿eh? No un matemático de Napoleón, el del sombreraco, el emperador. Pues atribuye a Napoleón un resultado, creo que es cierto, ¿eh? Napoleón tuvo muy buena relación con grandes matemáticos de la época de la Ilustración y seguramente le habrán ayudado, pero no, eso se le atribuye a él. Pero en Napoleón lo que nos dice es que si sobre un triángulo cualquiera, sobre los lados de un triángulo cualquiera, construimos triángulos equiláteros, estáis imaginando, ¿no? Triángulo cualquiera, triángulos equiláteros. Si unimos los puntos, los centros de esos triángulos, como son equiláteros, el centro, el incentro, todo es el mismo centro, resulta siempre otro triángulo equilátero. Y eso tanto si hago los triángulos hacia afuera, por decirlo de otra manera, como si los hago hacia el interior. Es más, entre el triángulo hecho hacia afuera, el triángulo hecho hacia el interior y el triángulo original hay una relación interesante entre las áreas, ¿no? Coño, ¿esto habrá algo en los cuadriláteros? ¿Podemos establecer algo de esto? Y cuando yo estaba metido en esto, me di cuenta de que esto está inventado. Algunas cosas y otras no. Yo creo que las que son con GeoGebra, en esas puede uno tener todavía la sensación de que ha descubierto algo y tal, pero claro, sí. Entonces me encontré con que sí que había un matemático belga, que era Van Aubel, o Von Aubel, no sé cómo se pronunciará, en 1830-1906, a finales del 19, principios del 20, que ya lo había estudiado, ¿no? El teorema de Von Aubel lo que establece entonces es, en principio, esto, ¿no? Sobre los lados de un cuadrilátero, en vez de construir triángulos equiláteros, cuadrados. Construimos cuadrados. ¿Dónde empezamos a cambiar? Pues claro, buscamos los centros de los cuadrados y obviamente ahí sí que la analogía parece que ya simplemente lo podemos ver a simple vista, ¿no? Se nos cae, o sea, los centros de los cuadrados está clarísimo que eso un cuadrado no lo forma, que sería la analogía con el de Napoleón, ¿no? Pero sí que hay otro resultado interesante, que es que los segmentos que unen los centros de los lados opuestos tienen la misma longitud y además son perpendiculares. Ese es el teorema de Von Aubel. Tienen la misma longitud y son perpendiculares. Bueno, no era lo que yo en principio esperaba. Ojalá que sirve para esto, que sirve para decir, y en un pentágono se podrá hacer, tirar del hilo, como decíamos, todo lo que quiera. Y también se puede justificar, pero lo mismo de antes, o sea, lo mismo comentaba en una que me salté antes, vamos un poco pilladitos y voy a saltar, lo que es la demostración, ¿no? Si alguien la quiere, como esto os voy a dejar luego el enlace a ello, tenéis ahí para ver lo que queda. Claro, me quedé con un mal gusto tremendo. ¿Y no habrá algún caso? Pues cuando ya encuentro que sí que hay algún caso,
Claro, GeoGebra lo que te permite es ir moviendo los puntos y a ver, ¿habrá algún caso en que sí que sea un cuadrado? Y cuando estaba pensando que yo iba a pasar a la historia el teorema de Van Álvarez, pues no. Había también un señor francés que se llamaba Thiebaud, relativamente reciente también, y ya me lo había pillado. Y era que efectivamente, si el cuadrilátero es un paralelogramo, entonces sí. Entonces los centros de los cuadrados construidos sobre los lados sí que forman un cuadrado. ¿Vale? Ese sí que tiene la analogía con el teorema de Napoleón. Vamos, que no pasé a la historia con esto ni con nada. Ya, no. Oye, sí, GeoGebra que lo hizo el tío. Ostras, que yo fui moviendo hasta que... Bueno, pues nada. No, me llevé muchos fiascos yo con esto. Bueno, suele llamarse cuadrilátero completo, y esto nos va a ir llevando ya a unas nuevas definiciones de cuadrilátero, vamos a ver después. El cuadrilátero completo al que determinan 4 rectas, ninguna de ellas paralela a otra, es decir, 4 rectas que no sean ninguna paralela a otra de ellas, y con las intersecciones, ¿no? Entonces, si cogéis 4 rectas, ahí las veis, las 4, a la hora de cortarse, forman esa figura que veis ahí. Esa figura que veis ahí, que según como la vea, puedo ver un cuadrilátero cóncavo, puedo ver triángulos. Bueno, pues eso se le denomina un cuadrilátero completo. Se dice que tiene 6 vértices, porque a estos puntos también se le consideran vértices, a estos 3 vértices, ¿no? Y tiene 3 diagonales. La que saldría de unir estos 2 puntos, la que saldría de unir estos 2 puntos y la que saldría de unir los otros 2, ¿no? Bueno, pues esto es lo que se denomina un cuadrilátero completo. Bueno, ¿por qué cuento esto de los cuadriláteros completos? Porque a raíz de que esos centros que veíamos antes estaban alineados, yo empecé a pensar, y a ver, todos conocemos la recta de Euler en los triángulos, ¿no? Hombre, ¿qué rectas pueden estar asociadas a un cuadrilátero? Y la primera recta que leo por ahí que existe, que esté ya buscando a ver si estaba, ¿me entiendes? Si estaba ya, si podía pasar a la historia por algo, vamos, si esa recta de centros estaba ya descrita por alguien, ¿no? Y entonces encontré muchas rectas. Por ejemplo, una de ellas es la que se llama de Newton-Gauss. Joder, esto lo tengo yo que coger porque Newton y Gauss, ostras. Newton y Gauss. 2 nombres, cada uno de los cuales tremendo, y algo juntos, o sea, vamos, reverencias. Bueno, pues resulta que cuando trazamos esas diagonales que veíamos antes, si cogemos los puntos medios, sorpresa, están alineados. Bueno, pues esa sorpresa se la llevaron Newton por un lado, Gauss por el otro, porque ni se conocían, ni fueron coetáneos, ni nada por el estilo, porque harían cada uno por su lado, tampoco sé muy bien cómo llegaron. Y resulta que encontraron que esos 3 puntos siempre estaban alineados y a esa recta se la conoce como la recta de Newton-Gauss. Y bueno, ya que ellos hicieron esto, a ver si me puedo hacer yo algo. Entonces yo empecé a mover esto, claro, con GeoGebra, claro, empiezas a mover cosas, ¿no? Y bueno, si vas viendo y oye, a ver, en estas rectas tienen 3 puntos, la de Euler, ¿no? Las distancias, ¿se acuerdan de la de Euler? 1, 2, es decir, ¿habrá aquí algo de eso? Y empiezo a mover, voy a poner por ahí arriba la razón, 0,37, por ejemplo. ¡Ah! ¡Ostras! Se mantiene, pues ya está. Se mantiene. Llego aquí y... ¿qué pasó? El gozo es un plazo. Si movemos los 3 vértices, digamos, exteriores, esa razón se mantiene, pero en el momento en que movemos los interiores, cambia. Es decir, depende de la posición de esos puntos de intersección interior. Es demasiado humilde el descubrimiento como para hacerlo pasar a la historia, ¿verdad? Así que sigamos. Bueno, estas
es una de las rectas que tenían nombre propio. También en los cuadriláteros completos encontré otra de esas rectas. Claro, si un cuadrilátero completo, si nos fijamos en triángulos, a ver, aquí tengo uno, ¿no? Aquí tengo otro, aquí tengo otro, ¿verdad? Y aquí tengo otro. O sea, podríamos intuir por ahí 4 triángulos. Pues si buscamos los ortocentros de los 4 triángulos, resulta que esos ortocentros, cualquiera que sea, aquí sí que puedo mover esos también, muevo los que quiera, esos ortocentros siempre están alineados. Esa es otra recta con nombre propio, es hacia al cuadrilátero. Se le llama la recta de Steiner. Claro, digo, joder, pues tú mira que hay ya centros y cosas por aquí, ¿no? Claro, cuando estábamos en el proyecto Gauss, dedicamos, sobre todo Rafa en esta actividad se centró en ella muchísimo. Rafa Losada, muchos le conocéis seguramente, y a los que no, pues es un compañero de Asturias, vive en Asturias, él es gallego. Igual si me oye decir que es de Asturias se mosquea. Él es oriundo de Vigo, pero vive en Asturias, no, de Coruña, pero vive en Asturias. Y Rafa, una de las actividades que creó fue esta, que era un homenaje, tenía por título ETC, era un homenaje a una cosa que había descubierto, que era la enciclopedia de los centros del triángulo. La enciclopedia de los centros del triángulo. Ostras, a ver, baricentro, bicentro, ortocentro, circuncentro, para 4 centros hace falta una enciclopedia. Ostras, pues resulta, 2012, puede ser esto, en aquel momento había más de 3.500 puntos, con alguna singularidad que podíamos considerar de alguna manera centro de algo relacionado con el tiempo, ¿no? Bueno, luego la mostraré, ahora voy a seguir. Entonces la pregunta es, oye, a ver, ¿y no podemos encontrar alguna analogía en los cuadriláteros? Ortocentro. A ver, el ortocentro en un triángulo, tal, ya hemos visto que no todos los cuadriláteros se pueden inscribir en una circunferencia, con lo cual no todos van a tener un ortocentro. Baricentro sí que a lo mejor podríamos considerar. Entonces, ¿habrá alguna manera de establecer alguna analogía? Bueno, pues sí que la hay. Sí que la hay. Yo estaba contentísimo de haber encontrado una manera de verlo. Había investigado y había encontrado una manera de verlo, y luego más adelante encontré otra más. Os voy a encontrar las 2 alternativas. Primera alternativa para encontrar a esos centros que se les suele llamar cuasi, y el nombre correspondiente, cuasi baricentro, cuasi circuncentro, cuasi, ¿vale? Cuasi. Que es la siguiente. Voy a bajar esto hacia abajo para que se vea. Es la siguiente. Que es, por ejemplo, vamos a empezar con los baricentros. Vamos a mostrar primero los baricentros. Antes ya hablábamos un poco del centro de masa. Pues ¿cómo podemos encontrar eso? Las diagonales me determinan, cada una de ellas me determina 2 triángulos en ese cuadrilátero, ¿verdad? Por ejemplo, esta diagonal me determina este triángulo y este otro. Es decir, el triángulo ACD y el triángulo ABC. ¿Se entiende esto, no? Bueno, pues lo que vamos a hacer es encontrar el baricentro del triángulo ACD y el baricentro del triángulo ABC. ¿Vale? Son estos 2 puntos. Análogamente, esta otra diagonal, me determina otros 2 triángulos. ¿Vale? El ABD y el BCD. Hallamos también los baricentros respectivos. Son estos 2 triángulos. Pues muy bien, unimos los baricentros de los triángulos opuestos, ¿verdad? El punto donde se cortan esos 2 segmentos, ese punto, ese es el cuasi baricentro del triángulo.
que coincide con el punto que antes denominábamos del Witten-Bauer, ¿recordáis? Aquel que hacíamos con la de la trisección, ese es el punto que coincide con el de Witten-Bauer. Bueno, pues de análoga forma, igual que hacemos con los baricentros, podemos hacerlo con los ortocentros, podemos hacerlo con los circuncentros y resulta, voy a quitar esto para que se vea solo los centros por si no hay tantas líneas que nos perdemos, ¿no? Resulta que tenemos también una recta de Euler, ¿verdad? Es decir, los tres centros, de los circuncentros, el cuasicircuncentro, el cuasibaricentro y el cuasiortocentro, también están alineados. Eso cualquiera que sea el cuadrilátero. Hombre, a ver, cualquiera que sea. También podemos jugar con GeoGebra. ¿Podría coincidir en uno solo? ¿Cómo es el cuadrilátero para que cuasibaricentro, cuasicircuncentro? Eso lo dejo para que juguéis con ello. Como vais a tener acceso a esto, el que quiera, ¿verdad? No voy a descubrir nada. Bueno, pues lo mismo que los triángulos. Claro, cuando ves esto dices, ¡ostras, sorprendente! Luego empiezas a pensar, hombre, es esperable, ¿no? Si lo haces a partir de triángulos, es lógico pensar que lo que se cumplía con esos puntos en los triángulos de origen se tiene que cumplir en esto que ha sido construido a partir de aquello, ¿verdad? Bueno, es decir, que igual que allí, la distancia entre el baricentro y el circuncentro es el doble que del baricentro al ortocentro, ¿no? Es decir, el baricentro está a 1/3 de uno y a 2/3 del otro, exactamente igual que en el triángulo, ¿no? Bueno, ese es el punto donde está el corte de las diagonales. Eso luego lo comentamos. Bueno, pues esa es una alternativa, pero no es la única. No es la única. Hay otra forma de asignar estos centros, que es la siguiente. Ahora trazamos las diagonales y en vez de quedarnos con los triángulos de antes, ahora vamos a fijarnos que tenemos 4 triángulos. Por un lado, el punto de corte de las diagonales con los vértices del cuadrilátero determina 4 triángulos. Uno es este, otro es este, otro es este y el cuarto aquí abajo. Bien, pues repetimos el proceso de antes. Es decir, por ejemplo, el baricentro de este triángulo y el baricentro de este. Y los uno. Baricentro de este triángulo, baricentro de aquel. Y los uno. El punto de corte de los dos segmentos. Ahí tendríamos el segundo cuasibaricentro. Fijaros lo que he dicho. Segundo, no es el mismo punto que antes. Luego lo vamos a ver en una que lo vamos a poner juntos los dos. No es el mismo punto. No es el mismo punto, pero goza de las mismas propiedades. Me vais a permitir que solamente os ponga como antes, ¿eh? Es decir, que también aquí los 3 cuasicentros están alineados y también aquí se cumple la misma razón esta entre las es decir, que esto es tremendo, tremendo. Ahora pues hay un montón de centros. Yo voy a poneros ahora, por ejemplo, mira, el punto de corte de las diagonales. Un posible centro, ¿verdad? ¿Por qué no? El centro del de Bariñón. Ponemos los puntos medios, que son las bimedianas, pum, pum, el punto de corte de Bariñón. Que sería el centro de masa si la masa estuviera en los vértices, por ejemplo, ¿no? El cuasicentro de ese que acabamos de hacer, lo que podría ser el baricentro, ¿no? El segundo cuasibaricentro, que lo tenemos por ahí también. Si trazamos paralelas a las diagonales, siempre podemos escribir el cuadrilátero en un paralelogramo, ¿verdad? Este sería el centro, punto de corte de las diagonales de ese otro paralelogramo. Bueno, pues aquí está la respuesta a uno de los problemas que antes nos planteábamos. ¿Qué pasa con el de Witten-Bauer generalizado? Pues
ese Pittenbauer generalizado, mira, ahora lo voy a mover, caso n igual a 2, estamos en el de Varignon, de las medianas. Vamos aumentando, 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 ¿y dónde nos situamos? El último al que llega, el del paralelogramo estéreo. Es decir, esos centros de aquellos que generalizamos se mueven entre el de Varignon y el centro del paralelogramo exterior. Dos paralelogramos, el de Varignon y el otro. ¿Vale? Bueno, una pasada. Y todos esos centros obviamente están alineados. Todos están en la misma red. Que no tiene nombre. Álvarez. No suena mal, Hombre, Von Álvarez. Como que igual no, pero de Álvarez podría llevar. O A, por lo menos, A G. O Pepe. No puede estar bien la recta de Pepe también. Pues la comparto con mi tocayo. Bueno, total que esto da lugar a un montón de cosas. En la que voy a poner solamente algunas, por si no nos volvemos locos. La recta de Euler 1, la de los primera forma de hacer aquello. La recta de Euler 2. Por cierto, lo de recta de Euler lo digo yo. Tampoco se les llama recta de Euler. Las llamo por analogía al triángulo, ¿no? La recta de baricentros. La recta de circuncentros, la recta de ortocentros, la recta de los centros de las circunferencias de 9 puntos. Y fijaros qué cosa más curiosa, sorpresa, yo creo que esto es una auténtica sorpresa también, ¿no? Estas de Euler ya lo habíamos visto que están alineadas, pero es que los circuncentros, el baricentro hecho de una manera o hecho de la otra, el de la de 9 puntos hecho de una manera o hecho de la otra, sabéis las dos maneras aquí es que tenéis que hacerlos, ¿no? El ortocentro hecho de una manera hecho de la otra, todos alineados con ese punto, que es el punto de corte de las diagonales. Increíble, ¿verdad? O sea, un resultado sorprendente que bueno, al menos a mí, mira, vamos a poner las diagonales para que se vea que es ese punto, ¿no? El de corte de las diagonales. Bueno, esta era una de las cosas que os quería contar. Claro, espera. No sé si leéis que... Espera, un momentito. No sé si leéis ahí del 1000 al 3000, del 3000 al 5000, del 5000 de adelante. Hace 4 años, en 2014, yo presenté este trabajo. Esta es la tercera vez que cuento algo de este. Bueno, este tiene más cosas, porque cada vez voy metiendo más, por eso cada vez ando peor de tiempo a la hora de contarlo, ¿no? Pero bueno, en aquel momento ya había 5000. ¿Os acordáis que os dije antes que era 3500 cuando estábamos en lo de Gauss? 2 años después iban por 5000. ¿Cuántos queréis que habrá ahora? Vale. Ir pensando una cifra. Lo voy a descubrir ahora. Si enlazamos, ahora estoy enlazando, ahora estoy saliendo por internet, Parte 1, parte 2, parte 3, parte 8. Del 14.001 en adelante. Hay 14.000 Álvarez. Coño. Los cuadriláteros aún me puede dejar meter uno, ¿no? 14.000. Del triángulo, Esta es la del triángulo. Entonces la pregunta que yo me hacía era, oye, ¿y no habrá algo de esto de los cuadriláteros? Pues efectivamente, encontré la enciclopedia de las cuadrifiguras. Enciclopedia de las cuadrifiguras. Esto para mí fue un gran descubrimiento, Bueno, claro, estamos tan pillados que apenas vamos a tener tiempo, pero como vais a tener el enlace, os animo a entrar. Os animo a entrar para que empecéis a daros cuenta esa definición de cuadrilátero que tenemos en la cabeza, como de alguna manera, a lo mejor tenemos que empezar a matizarla mucho, ¿no? En esta enciclopedia, distingue 3 cosas diferentes, ¿vale? Mirad, vamos a ponerlo, aunque solo sea un segundito para la práctica y paso rápidamente a otra cosa. Considerando 4 puntos, que se dan en el orden que uno quiera. 4 puntos. Pues con esos 4 puntos puedes definir rectas que los unen. Claro, con 4 puntos hay 6 rectas. ¿Vale? Llámalas lados, llámalas diagonales, ese es tu problema, ¿no? El orden en el que uno quiera. A eso se le llama aquí un cuadrángulo. Cuadrángulo. Los
Yo esto no le he visto ninguna traducción al castellano. Y las posibilidades que podría tener, ¿no? Esto luego se amplía. Esta es todo en inglés. Ahora bien, en vez de 4 puntos, 4 rectas. ¿Os acordáis del cuadrilátero completo? Eso es. Cojo 4 rectas. Y con las intersecciones, pum, 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 puedo hacer también con eso. Y tercera opción. 4 puntos y los 4 segmentos que determinan y un orden. Claro, nosotros generalmente estamos aquí, ¿verdad? Nosotros nos quedamos aquí. Entonces, muchos resultados de estos, y bueno, los podemos aplicar aquí, otros sí. Este es un caso particular de este es un caso particular de este, pero estos dos generalizan como mucho más, ¿no? Bueno, os invito a que le echéis un vistazo, un segundito, que cuento rápidamente lo que termina. Bueno, yo quería, como lo vais a tener ahí, echéis un vistazo a este otro problema que se disecciona al final. ¿Los problemas tienen una única solución? Depende. Pues habrá que a lo mejor sí, y otros, el propio problema da más que una solución. Este problema, que está también en el proyecto Gauss, es un problema que propusimos en la Olimpiada de Matemática de segundo de la ESO en Asturias hace unos cuantos años. Es un problema relativamente sencillo. Se dice que, te voy a explicar sobre el mapa y resumo el enunciado. Es un aventurero que enterró un tesoro. Y lo que dice, para que traten de encontrarlo, es que el tesoro está en un vértice de un rombo. De ese rombo lo que se conoce es que un vértice es este, otro es este, otro está en esta pista rectilínea, y el cuarto vértice es donde hay que cavar para encontrar el tesoro. Cuando propusimos esto, les dábamos el plano, los chicos tenían que hacerlo sobre el plano. Lo resolvieron bastantes, teniendo en cuenta que los problemas de geometría, supongo que por aquí pasará igual, son los que peor hacen siempre, lo resolvieron bastantes. No hubo ni un solo estudiante que encontrara más una solución. Es decir, encontraron una, no todos la misma, pero ninguno encontró más. Esto no es para hacernoslo ver. ¿Por qué no encontraron más? ¿Son unos vagos? ¿O es que nosotros les hemos hecho así? Esa es la reflexión que quería hacer un poco al principio, ¿no? Bueno, es un problema precioso, tiene muchas soluciones, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría si? Y aquí viene la parte de la investigación con GeoGebra. Claro, el problema ese tiene 5 soluciones según se da el enunciado, pero la pregunta es, oye, ¿y yo puedo conseguir moviendo esto que haya 3, que haya 2, que haya 1, que no haya soluciones? Es decir, ¿cómo tendrían que ser los datos del árbol y de la roca para que cuando este tío me mande cavar, joder, que no me obliga a hacer 5 pozos? Que me baste con 1, ¿no? Bien. Y ya termino, ¿eh? Teorema de las alfombras. Oye, hay cosas sencillas de narices y que resuelven problemas complejísimos. Yo siempre pongo el ejemplo del principio del palomar, como lo conocemos todos, ¿no? Hay 3 palomas y 2 palomares, no hay tutía. Necesariamente en algún palomar hay más de una paloma, ¿verdad? Es un problema, eso es un principio sencillo, elemental y que resuelve problemas a veces complejos, a veces complejos. El teorema de las alfombras es similar. También buscando problemas para la Olimpiada lo encontré. Nunca lo había visto. No sé si os sonará, si lo conocíais ya. Si no lo conocéis, me alegro mucho de descubriroslo. Aquí hay una alfombra. Entonces yo un trozo de esa alfombra, lo muevo. Y lo pongo, por ejemplo, ahí. ¿Vale? Pues el teorema de la alfombra es tan sencillo como que, claro, si esa alfombra te acaba todo, ¿no? Y ahora le pongo un gacho encima del otro, la superficie que queda destapada es igual a la superficie que está solapada. De cajón, ¿no? Como lo del principio del palomar. De cajón. Muy bien. Pues el problema que os propuse a los... ¿Alguien se aburrió y se puso a hacer el problema? Me queda la duda de si no lo hizo porque no lo fue capaz de resolver o es que no se aburrió. Voy a pensar en estos segundos, que no se aburrido, ¿no? Bueno, esto es lo que ocurre en este problema.
¿Cuáles son aquí todos están en control las alfombras? Entonces hay una alfombra azul. Lo voy a visualizar, es esta. Esto es una alfombra azul, ¿vale? Y está claro que ocupa la mitad del cuadrado, ¿no? Este como este, los puntos que se movían eran este y este. Pero este como este, eso es la mitad del cuadrado, ¿sí o no? Y hay una alfombra amarilla, que es este trozo por aquí y este trozo por aquí. ¿La estáis viendo, no? ¿Verdad que también es la mitad del cuadrado? Sí. Entonces, la parte azul y la amarilla, la alfombra azul y la amarilla tienen una parte en común. Fijaros, tienen en común esto y esto, ¿verdad que sí? Lo veis todos, ¿no? Eso es lo que tienen en común. Como es en común, y eran las dos iguales, lo que nos queda a la vista también, ¿sí? Luego, la parte azul ocupa lo mismo que la amarilla, ¿no? Bueno, pues eso era el término de las alfombras, y aquí os veréis, que se los voy a pasar rápido, que hay algunos casos más para el que quiera pelearse con ellos. Hay alfombras en un cuadrilátero, en cualquiera, en un paralelogramo, etc. ¿Vale?